Bueno, estamos en vivo. Estamos en vivo por la milésima vez. Sí. Después de 500.000 intentos. Sí, ahora estamos, boludo. Pero acá estamos, boludo. Seguimos sobreviviendo Acabamos de grabar ante las calamidades de la tecnología. Sí, acabamos de grabar este podcast y en el minuto 25 nos dimos cuenta que mi micro estaba desconectado. O mejor dicho, que no estaba grabando con el micro, sino que estaba grabando con una cámara. Cuestión que el sonido estaba matado y bueno, ahora lo estamos... En una lata se lo escuchaba. Sí, se me escuchaba, estaba dentro de una lata, literal. Así que ahora sí estamos bien, boludo. Boludo. Ahora estamos bien. Es la cuarta vez que estamos haciendo este podcast. Sí. Qué puta locura. Sí, bueno, este podcast empezó... La primera vez que hicimos este podcast fue para literalmente empezar el podcast, ¿no? O sea, esto lo vamos a llamar Génesis, es la introducción al podcast. Y nada, la idea era rehacer el primero que habíamos hecho. Estamos medio lentos porque venimos a tener esta conversación literalmente, ¿no? Pero cuestión que hicimos una vez un Génesis, que fue el primer podcast, y esta es, digamos, el 2.0 de eso, porque estábamos re duros, etcétera, y queríamos volverlo a hacer. No estábamos teniendo en cuenta que iban a haber 2 veces más y que esta iba a ser recién la 4.0. El 4.0, literalmente. Qué gracioso. Pero bueno, así que sí, acá estamos. Todo por un fucking podcast introductorio. Todo por un fucking podcast introductorio, boludo. Sí. Igual está bueno que lo hagamos ahora porque ya hicimos una banda de podcasts. Estamos mucho más curtidos con todo esto. Estamos felices con lo que estamos haciendo, así que era un poco hora de volver a hacer esto. Y nada, sí, lindo proyecto tenemos acá, lindo proyecto, un podcast que empezó técnicamente vía yo y Marcelo, Chelo. Allá por el año 2020. Allá por el año 2020, efectivamente. En la época del COVID, cuando estábamos en modo cavernícola, encerrados ahí, enterrados, no, por suerte todavía no, pero encerrados en las casas. Y bueno, yo y un amigo, Marcelo, que también hace parte de este podcast, de este proyecto, estamos teniendo charlas por Discord, famosa aplicación para comunicarse mientras se juega videojuegos o también para otros usos. Y bueno, estamos teniendo buenas charlas y eventualmente yo venía hace mucho tiempo, ya hace un par de años antes, me sucedía de tener charlas con gente y sentir que estaba muy buena la charla y que quería grabarla, boludo. Que quería inmortalizarla en el tiempo de alguna manera. Y muchas veces, es más, te cuento esto, tenía realmente una imagen. Esto no sé si te lo dije, boludo, a pesar de las 4, de que sea la cuarta vez. Pero yo literalmente sentía unas ganas de tener tipo algo grabándome 24/7, boludo. Y por si las dudas, por si tenía una conversación interesante, tenerla en algún lugar, ¿viste? Así realmente fue como lo viví. Y entonces se dio que durante esa época dijimos con Chelito de grabar esto y hacer conversaciones, tener conversaciones entre amigos, esas conversaciones copadas, no cualquiera obviamente, pero esas conversaciones copadas que uno tiene con un amigo o con un familiar o con quien sea y por grabarla. Así que así fue como surgió todo, boludo. Y bueno, vos apareciste ahí. Sí. Igual yo los escuchaba, boludo. Yo los escuchaba cuando estaban... Un fiel oyente, sí, boludo. Yo fui el pionero, boludo. Yo descubrí su proyecto, boludo. Los escuchaba en YouTube, que lo subían. No se grababan, claro. Entonces, bueno, yo los escuchaba en realidad, si no los miraba. Pero no, claro, no había cámara. Sí, y sí, estaba bueno. Porque, bueno, literal lo que dijiste vos, ¿no? El concepto ese de inmortalizar charlas y de tener un archivo ahí que puedas consultar todo el tiempo, ¿no? 2 semanas después, un mes después, 5 años después, 10 años después, que puedas siempre volver a esa charla. La noción de cápsula del tiempo, que era el nombre del primer podcast que habían hecho con Chelo. Y sí, yo me metí, yo grabé el tercero, ¿no? Tuvimos una charla, fue el tercer podcast de ese proyecto, que tuvimos una charla los dos. Y bueno, yo estaba fascinado, me acuerdo, yo los escuchaba y me encantaba porque me gusta mucho el podcast, consumo un montón, más que nada entrevistas y eso. Y entonces me fascinó, me acuerdo cuando me dijeron que iban a hacer que tenía un proyecto de podcast, dije, tremendo. Pues en el fondo también era una idea que yo fantaseaba, ¿no? No sé, en el futuro como que
me hubiese encantado, siempre decía qué bueno tener un podcast y hacer entrevistas, ¿no? Poder hacer entrevistas con gente a la que admirás y por la que te interesás, sea lo que sea que hagan. Bueno, así que era un gran entusiasta del proyecto y bueno, por eso también al final lo estamos haciendo juntos ahora. Sí, lo estamos haciendo juntos. Bueno, los dos estamos ahora en Francia estudiando y Marcelo, este otro amigo, está en Argentina, en Buenos Aires. Pero también hace parte del proyecto. Apareció ya 2 veces en el podcast y va a seguir apareciendo multitud de veces. Y efectivamente, así fue como surgió todo. En ese momento, boludo, sí, esos videos de YouTube están ahí todavía, pero están archivados, así que lamentablemente no los pueden ver. Para las pocas Si personas. este video llega a 100 likes, lo publicamos y ya empezamos con eso. Sí. Amigo, la repicaste. Ya empezaban con esa, eran full youtubers, ya empezaban a... Sí. Pero... Suscríbanse. Así que están ahí archivados. Algunas personas lo habrán escuchado, la gente cercana. Pero sí, fueron con esa visión de inmortalizar buenas charlas. Y efectivamente apareciste en el último, porque después de ese no hubo más. Lo cortamos, lo dejamos de hacer. Yo sepulté el podcast. Sepultaste el podcast, sí. Boludo. Aparecí, lo liquidé el proyecto. Quedó. Sí. Además fue buenísimo, boludo. O sea, fue buenísimo el podcast, lo cerramos al menos con un buen cierre. Pero sí, boludo, no sé por qué paramos, tipo, ¿qué pasó? Y capaz que vos estabas con la Facu, no sé, y Chelo estaba en una también. No sé. Sí. Así que se cortó, pero murió, pero por causas naturales. Sí. Fue una buena muerte. Y ahora, bueno, sí, lo estamos volviendo a hacer años más tarde. Con cámaras esta vez. Ya totalmente distinto, mucho más organizado. Sí, mutó un poco. Mutó mucho el proyecto. Sí, o sea, mutó totalmente. Sí, antes, bueno, era simplemente con la voluntad de tener charlas, inmortalizarlas, y ahora se hizo un poco más, metimos más cosas. Mucho más complejo, sí. Sí, pero es curioso porque, bueno, eventualmente hablaremos, ¿no?, de la evolución y todo, pero siento que ese podcast fue casi que crucial para Chelo y para mí, pero para vos también, ya que apareciste en el tercero, como proyecto inicial tipo amateur para que el de ahora sea lo que es, ¿no? O sea, probablemente si no hubiésemos hecho el otro primero, se asemejaría mucho más a lo que era el otro, ¿no? Creo. O sea, el otro, nada, como todo, uno va aprendiendo a medida que va intentando las cosas, y a pesar de que ese no está público ni nada, nos enseñó una banda de cosas que hoy estamos teniendo en cuenta conscientemente o inconscientemente al tomar decisiones y demás. Y efectivamente, sí, mutó una banda, ahora es mucho más, si quiere, mucho más amplio, ¿no? Uy, creo que te moví la cámara. Quedaste bien igual. Mucho más amplio las cosas, los temas, los que hablábamos, cómo organizamos, bueno, las secciones y todo. Cosas que ya entraremos en materia. Sí. Quizás hablar un poco mencionar la idea del nombre, que muchos estarán preguntando por qué mierda se llama así. El nombre se asemeja más a, esta vez sí, al segundo proyecto, porque fue ahí que nació. No llevaba el mismo nombre el primero. Un nombre que nos tomó mucho tiempo. Claro, o sea, como dijimos, este no es el primero. Ya grabamos varios podcasts y este es el introductorio que lo quisimos volver a hacer para hacer algo mejor de lo que había sido el primer podcast que grabamos, que estábamos matados. Entonces, sí, cuestión que el nombre, que bueno, grabamos todos esos podcasts sin tener el nombre en mente, y hace relativamente poco se nos ocurrió. Y está bueno porque creemos que encierra un poco la esencia del podcast que no es más que estar asombrados, que experimentar asombro por algo, por un tema, y tener una charla acerca de eso. Tipo, no es más que eso. Si podemos, creo que resumir el podcast, o lo que va a ser el podcast, en una frase sería charlar sobre cosas que nos producen asombro y por las cuales, luego del
del asombro que nos producen también surge una curiosidad que nos lleva a indagar en ese tema y tener una charla acerca de eso. Entonces, en realidad no es más que eso, la esencia del podcast. Así que bueno, el nombre es bastante revelador. Es muy revelador, sí. Con respecto a eso. Responde a la pregunta de la temática del podcast, claro. en cierto sentido. No tiene una temática precisa porque justamente no nos queremos restringir, ¿no? Por ende va a ser bastante, considerablemente amplio, sí, de los temas de lo que vamos a hablar acá, porque es todo lo que nos suscita asombro. Boludo, ¿sabes qué? Es cuando digo que estamos haciendo un podcast y todo, a ciertas personas familiares, siempre me preguntan, ay, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Es la primera pregunta que me hacen, ¿eh? Sí. Y yo estoy ahí tipo, no tiene tema, boludo. Sí. Yo les digo un poco sobre 1000 cosas. Mil cosas, mi respuesta, más o menos. Sí. Así que sí, muy revelador el nombre, efectivamente. Un nombre que como dijimos, tomó mucho tiempo encontrarlo. O sea, ya veníamos pensando cosas con ideas respecto a esto, mediante el concepto de la curiosidad, que lo habíamos charlado en el primer Génesis. O sea, hace 4 Génesis. Claro, sí, como algo que nos define un poco, que define también las charlas que tenemos en general. Sí. Sí, que creemos también que es algo que queremos fomentar un poco también, eventualmente la gente que nos escuche, si les interesa, fomentar un poco esa curiosidad natural de todo ser humano, ¿no? Sí, o sea, que te llama la atención algo y indagar, ¿no? Indagar. Y entonces, cuestión que le estuvimos pensando mucho con el tema de la curiosidad y demás, y al final pensamos en el asombro, que bueno, siento que toma aún más sentido, por una vez tuvimos esta charla, claro, decidiendo el nombre, que el asombro es como, viene antes que la curiosidad en cierto sentido, o sea, el asombro es el primer paso, después de que algo te suscite asombro, ahí te agarra curiosidad por esa cosa. Y así que es aún más cierto, digamos, el nombre de Asombrados que algo con respecto a la curiosidad, ¿no? Sí, totalmente.